Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, distinguidos colegas. Mi nombre es Fabiana Vizcarra y yo soy docente de la materia de Mecánica de Suelos en la Universidad Privada Boliviana. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una serie de recursos que me han facilitado mucho en el momento de realizar mis clases, específicamente mis clases virtuales. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, básicamente voy a aprovechar un poquito de hablarles acerca de un dispositivo que me ha ayudado bastante, que es la tableta gráfica. La tableta gráfica, en comparación a una tablet, es un panel físico que tiene una pantalla en la cual no visualizamos en el momento de realizar los trazos, ¿no? Por supuesto, su coste es mucho más reducido al no tener esta pantalla. De momento de utilizarla, por supuesto, me ofrece mucha más precisión en comparación con un mouse convencional. Es bastante cómoda de utilizar, nada más necesito un espacio adecuado para emplazar la tableta cerca del ordenador. Como ven, la conexión es bastante sencilla. La mía se conecta a través de un cable USB, hay otras que son inalámbricas, ¿sí? Yo creo que la mayor dificultad de utilizar una tableta gráfica es precisamente el llegar a acostumbrarse a ella, ¿no? Puesto que estamos realizando el trazo de una superficie, pero tenemos que visualizar la pantalla en todo momento, ¿no? Entonces, esta vez es un poco complicado encontrar el último trazo que hemos realizado, pero en realidad es una cuestión de costumbre. A medida que nos adecuamos, vamos a ver que es muy buena la tableta gráfica, ¿no? Lo más recomendable es emplear una tableta gráfica que se adecue al tamaño del monitor. Una tableta muy pequeña posiblemente no alcanzaría a cubrir la resolución de la pantalla con el nivel de precisión deseado. Por ende, yo recomendaría utilizar tal vez una tableta mediana, un formato A5, un formato A4, funcionan de forma muy adecuada. Bueno, para realizar las clases, por supuesto, utilizo mucho lo que son los programas de Office. Como ustedes saben, Microsoft Office recientemente ha liberado sus programas, los más utilizados, de forma gratuita, ¿no? Para aquellos colegas que tengan una cuenta asociada a una entidad educativa, por supuesto en sus versiones básicas, ¿no? Entonces, utilizo mucho PowerPoint. En mi rama, en Ingeniería Civil, utilizamos mucho lo que es Excel para elaborar planillas de cálculo, ¿no? Y últimamente utilizo mucho OneNote, ¿sí? Pero, por supuesto, creo que también es importante tener la presentación en formato PDF, ¿no? Porque el formato PDF siempre es mucho más ligero, ¿sí? Y nos permite, por supuesto, hacer la presentación bastante fluida a comparación con el PowerPoint, cuando a veces cuando la presentación a veces es un poco lenta y pesada, ¿no? Entonces, aquí en el PDF yo puedo trazar las series de ecuaciones, ¿no? que estoy proponiendo, mostrar a los alumnos al momento que voy avanzando. Bueno, las diapositivas, por supuesto, utilizo mucho, ¿no? Las diapositivas con el programa de PowerPoint. Son básicas, por supuesto, para dictar clases. Generalmente acudo a estas para mostrar conceptos básicos, esquemas, fotografías, casos, ¿no? Casos de estudio, videos. Es muy fácil compartir en esta pantalla y, por supuesto, con los programas con los que hoy en día se hacen videollamadas, la mayoría tiene los menús de anotaciones, ¿no? Para poder resaltar, rayar, indicar, ¿no? Algún tipo de proceso que se dé a medida que vamos con la presentación, ¿no? En este caso les quería mostrar un pequeño pantallazo de un tema en particular que dicto en Mecánica de Suelos, que es una de las materias que dicto, que se llama flujo de agua en el terreno, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, me planteo uno de los objetivos en forma de pregunta y analizamos cuál es la aplicación de estos principios ya en la vida real.
Entonces, en este caso en particular, en este tema, me viene muy bien el uso de la tableta gráfica, puesto que me permite hacer bosquejos para hacer explicaciones a medida que avanzo la materia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el PowerPoint, ustedes saben, es muy fácil mostrar los videos. En este caso es el flujo de agua a través del terreno en 2 dimensiones, ¿sí? Que la verdad es bastante difícil de predecir cómo se va a comportar la partícula de agua a través del terreno. Para ello acudimos a una serie de ecuaciones y principios, como en este caso la ecuación de continuidad de Laplace. Bueno, por supuesto aquí muestro todo lo que es la parte de las formulaciones, ¿no? Esta es la ecuación de Laplace, la ecuación en la cual nos basamos para poder definir el flujo del terreno en 2 dimensiones o en una dimensión, ¿sí? Y nosotros en clase elaboramos un método de resolución gráfico que radica en determinar aquellas líneas que tienen la misma carga hidráulica, líneas equipotenciales, son estas, y también las líneas de flujo, que serían la trayectoria que seguirían las partículas de agua a través de este terreno saturado, ¿no? Entonces, este método gráfico implica mucho seguir una serie de recomendaciones. Como ven acá, nosotros creamos una red de flujo básicamente, donde tenemos una serie de elementos, que son cuadrados curvilíneos, dentro de los cuales podemos inscribir circunferencias. Y pues si doy la clase en un sistema presencial normal, acudo mucho a la elaboración de gráficos, ¿no? Entonces, por supuesto, con la tableta gráfica me es muy fácil dar continuidad a este tipo de clases, ¿no? Bueno, y una vez explicada la teoría, indico aquí, por ejemplo, cuáles son las redes de flujo, o cuáles son las líneas de flujo, perdón, cuáles son las líneas equipotenciales, ¿sí? Y esta es la red de flujo, ¿no? Entonces, después de hacer una previa explicación de los conceptos, acá, por ejemplo, vemos una modelación, ¿sí? Que la hacemos en un programa específico en esta materia, y esa es otra gran versatilidad de la tableta gráfica, ¿no? Que me permite interactuar de forma directa con todo el material que yo tengo en mi computadora. A veces en ingeniería tendemos a centralizar mucho de nuestro material en nuestra principal herramienta de trabajo, que es la computadora, ¿sí? Entonces, la tableta gráfica me viene muy bien porque puedo utilizar todos los programas a los cuales yo estoy acostumbrada y realizar una serie de bocetos y bocetos explicativos sobre estos, ¿no? Entonces, aquí muchas veces tenemos que utilizar software específico, como en mi caso, utilizo el software Slope, en el cual hacemos modelaciones y no tengo que cambiar de dispositivo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les doy los lineamientos para elaborar el método gráfico, ¿sí? Y ya después, por ejemplo, para la deducción de ecuaciones, me voy al uso del OneNote, ¿sí? Entonces, aquí, como pueden ver, vuelvo a plantear el esquema y empezamos a derivar las ecuaciones, ¿no? Entonces, el OneNote es otro programa en el cual me ha apoyado bastante, me ha facilitado mucho la elaboración de notas durante las clases sincrónicas. Básicamente es un cuaderno digital, ¿no? La ventaja es que es editable en todo momento, se puede guardar en línea y es muy fácil de compartir el material que yo voy generando, ¿sí? Normalmente se generan cuadernos, ¿no? Y yo realizo para cada tema un cuaderno, ¿sí? Y aquí tengo una serie de pestañas, ¿no? Serían subtemas, y dentro de cada pestaña también tengo lo que son otras páginas, ¿no? Como por ejemplo, acá hemos deducido lo que es la ecuación de Laplace, lo que les había mostrado en la diapositiva anterior. Aquí está la ecuación de flujo,
¿sí? Como llegamos a la ecuación de Laplace y la aplicación de Laplace en 2 dimensiones para determinar los caudales de infiltración en función de la red de flujo, ¿no? Y aquí tengo como otra página adicional dentro de este Squacapite, por ejemplo, la resolución de un ejercicio, ¿no? Entonces, me apoyo mucho en esta herramienta porque me es muy fácil ir realizando ejercicios en conjunto con los alumnos. OneNote es muy ventajoso, tiene una serie de punteros de diferentes grosores, colores, resaltadores, ¿no? Puedo utilizar en introducir elementos geométricos. Entonces, me es muy fácil aquí ir rellenando datos a medida que los alumnos realizan los cálculos en conjunto conmigo. Y aquí, por ejemplo, introducir elementos geométricos es muy sencillo. Por ejemplo, las circunferencias que tienen que estar inscritas en estos elementos curvilíneos para que se pueda dar esta red, ¿no? Entonces, como verán, exige esto de realizar bastantes gráficas para que el alumno pueda comprender cómo realizamos una red de flujo, y bueno, pues es muy fácil hacerlo en OneNote, ¿no? Adicionalmente, por supuesto, OneNote reconoce ecuaciones y puede hacer gráficos matemáticos. Y por supuesto, una ventaja de esta es que, por ejemplo, los gráficos directamente puedo hacer un copy-paste de una página web o de otro texto. No necesito tener la imagen almacenada en la memoria, ¿no? Compartir los cuadernos que voy generando es muy sencillo, ¿sí? Podemos compartir en el formato por defecto o también exportarlos en formato PDF, ¿no? Que es lo que generalmente hago yo. Los apuntes generados en el día los comparto en formato PDF con mis alumnos, ¿no? Y finalmente, para concluir en el tema de evaluaciones y calificaciones, les quería hablar un poquito acerca de esta herramienta que es el GreatScope. GreatScope me permite realizar evaluaciones de forma remota con mayor eficacia y, por supuesto, todo esto se hace en línea. Entonces, nosotros hemos recibido una capacitación para utilizar esta herramienta y la verdad es muy buena, especialmente cuando tenemos que acudir a calificar ejercicios que tienen un desarrollo bastante extenso, ¿no? Entonces, aparte, me permite interactuar mucho con los alumnos en el proceso de calificación, por ejemplo, ¿no? Les comentaba que en ese tema en particular utilizamos mucho el método gráfico, ¿no? Entonces, acá en GreatScope los alumnos suben, ¿no? Suben sus trabajos y, bueno, pues la forma de visualizar es muy sencilla. Estoy, por ejemplo, ahorita corrigiendo un ejercicio y si el alumno está presente o la clase está viendo, entonces aquí yo les explico, por ejemplo, algunos errores que estamos cometiendo al trazar estas redes de flujo, que por ejemplo acá no estamos respetando la ortogonalidad entre las diferentes líneas, ¿no? Entonces las líneas tienen que llegar ortogonales a una línea de flujo y salir ortogonales, potenciales, y cómo deben ellos ir mejorando. Acá, por ejemplo, no queda inscrita una circunferencia de forma adecuada. Entonces le digo, este elemento no está bien realizado, ¿no? Y le voy haciendo una serie de sugerencias, ¿no? Tienes que trazar tu línea de flujo por acá, ¿no? Y la línea potencial tiene que llegar siempre perpendicular a esta línea de flujo y de esa forma mejorar, ¿no? Al igual acá, el alumno no ha generado un cuadrado curvilíneo, entonces se le hacen las recomendaciones adecuadas para que él pueda elaborar una red de mejor forma, ¿no? Esto
Por supuesto, en una clase presencial es mucho más sencillo, sin embargo, con Greatscope y por supuesto apoyándome con la tableta gráfica, me es mucho más fácil hacer este tipo de explicaciones con los alumnos, ¿no? Greatscope me reduce mucho el tiempo de calificación, ya que yo utilizo rúbricas, ¿no? Y estas rúbricas se adecúan a los tipos de ejercicios que vamos realizando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una rúbrica de calificación donde yo sencillamente defino las variables, hago clic y ahí uno puede seleccionar un proceso sumativo para dar la nota o tal vez un proceso de quitar puntos, ¿no? Y de esta forma se hacen las correcciones y aparte puedo hacer ahí comentarios generales, ¿no? Cómo se respeta la ortogonalidad de los puntos. Entonces es una herramienta que realmente se la recomiendo, ¿sí? Para poder realizar una calificación y tener al mismo tiempo una retroalimentación adecuada con el alumno, porque ellos pueden ver esta rúbrica y pueden ver los puntos que yo les estoy otorgando, a qué se debe o los que yo les estoy quitando, cuál es la falta que ellos han cometido, ¿no? Aparte que gráficamente es muy fácil realizar ahí una serie de líneas correctivas, bosquejos, etc. Bueno, básicamente con esto yo habría terminado la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que algunas de estas recomendaciones que les he brindado a lo largo de esta presentación les sea útil y pues hasta una siguiente ocasión.